bendiga mucho y les guarde. Vayan avisando. Hoy es recta final 159. La crisis en el horizonte. Recta final 159, vayan avisando, la crisis en el horizonte. Muy bien. Bueno, esta revista se llama Busca tu salvación rápido. Está en la página gozoypaz.mx, ahí van a encontrar el código QR dentro de la página para poderla descargar. Con todo lo que ya está pasando, de veras, hay que buscar la salvación rápido. En la parte posterior de la revista está qué es comer kosher, qué es el Shabbat, el Tevilá, la Brit Milá, los pactos del Eterno. Vayan avisando, por favor, es muy importante la crisis en el horizonte. Este libro está también en la página gozoypaz.mx, estudios de Torah por un servidor. Todo está en la Biblia, no hay inventos míos. Es un libro muy bonito para que ustedes lo descarguen. Ahí explico qué es el Shabbat, qué son las fiestas y demás. Bueno, muy bien. Suscríbanse al canal, denle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones, denle me gusta. Yo no monetizo los videos, es muy importante que estén pues más like, porque así YouTube lo recomienda como un video importante las primeras 24 horas. Sí, y suscríbanse al canal, no monetizo los videos. En esta ocasión también tenemos ahí en pantalla los códigos QR de los canales de Telegram y de WhatsApp. Váyanse suscribiendo, sí, suscríbanse al canal de WhatsApp y de Telegram, porque ya pronto van a suceder cosas más tremendas. Y recuerden que de este viernes tenemos una cita para guardar Shabbat, vamos a aprender muchas cosas muy interesantes. Y el próximo, de este viernes en 8, que es viernes 14 de febrero, a las 6 de la tarde, hora central de México, voy a dar el tema de lo que es, en qué representa o qué simboliza la luna de sangre, que va a haber del 13 al 14 de marzo de este año 2025. Y voy a hablar de la alineación planetaria también, que va a haber el 28 de febrero. Vayan avisando, anótenlo para que no se les vaya a pasar. Bueno, vamos a hacer una oración y vamos a iniciar con esta administración. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, emudece por favor cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabá Yahshua nuestro Mesías. Omen, Beomen. Bueno, la crisis en el horizonte. Con todo lo que estamos viendo, cada día hay nuevas noticias desde que Donald Trump tomó la presidencia ya, posición de la presidencia de Estados Unidos de Norteamérica. Este lunes pasado hizo 15 días y en 15 días ha revolucionado al mundo. Ahora, ¿qué es lo que yo como creyente en Yahshua Mashiach puedo discernir de todo esto? Bueno, esto sí, y grábenselo muy bien, ya inició la caída de Babilonia. Explico, en Apocalipsis 17 habla de la Babilonia religiosa, en Apocalipsis 18 habla de la Babilonia política. La Babilonia religiosa tiene que caer primero, en este caso el Vaticano. Y la Babilonia política va a ir cayendo, pero va a caer, pero ya inició la caída. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis 14, por favor. Abran su Biblia allá en Apocalipsis 14 y vamos a buscar el verso 8. Hay cosas que no voy a poder pronunciar, ustedes me entenderán. Sí, Apocalipsis 14, verso 8, dice así. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. En este caso ya es cuando ya suceda eso. Sí, se está refiriendo específicamente a Nueva York, donde están las centrales de todo. La gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor, ya saben a qué se refiere, de su fornicación. Y al tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de la ira de Elohim, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles de Elohim y del Cordero. Bueno, y después sigue en el 11, y el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Todos estos temas, al menos Apocalipsis, están ministrados en 2 cursos que di de Apocalipsis y aparte en profundidades del misterios del reino de los cielos y también en otras clases que di en el pizarrón que son anteriores a todas estas rectas finales. Ahora,
¿Qué es lo que está pasando? A ver, vamos a ver varias cosas aquí. Hay tanto que decir que no sé por dónde empezar, es un decir. Se va a firmar probablemente ya pronto la paz entre Arabia Saudita e Israel. Eso sería un paso importante para que todo se desencadene más fuerte. Ahora, ¿qué es lo que acaba de hacer Donald Trump con el decir que Estados Unidos prácticamente se va a apropiar de Gaza? Tomo las palabras de nuestro amado Rubén Luis, fue a patear el avispero. O sea, está pateando el avispero para que el Islam se enardezca y entonces todo se desencadene con más fuerza y con más rapidez. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, recuerden las palabras de Rav Shaul, Pablo, el apóstol de Yahshua Mashiach, inspirados por el Espíritu de Yahweh, el Espíritu Santo, como tú lo conociste, el Ruach HaKodes, en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Porque no vendrá, ¿quién? No vendrá Yahshua hasta que venga la apostasía, que ya está, y se manifieste el hijo de perdición. Bueno, entonces vamos a ir desglosando con calma y vamos a ver muchas diapositivas, pero quiero recordarles esto, por si no han visto las rectas finales anteriores, revisen la recta final 139. El Mesías esperado de los judíos, en forma de pregunta, refiriéndome a Donald Trump. El Mesías esperado de los judíos, recta final 139. Recta final 150. Donald Trump, el anticristo. También di otro tema que no quedó como recta final, pero dice alerta. Y el tema es, en forma de pregunta, ¿quién es Donald Trump? Y hay otro video, son 4 videos, y con ese serían 5. Donald Trump, autoatentado. Recuerden cuando el atentado que supuestamente le perforó la oreja, eso fue una mentira. No sucedió. Nosotros presentamos el video que cuando él se lleva la mano a la oreja, ¿verdad? En ese momento se la desprende y no había nada de sangre. Ese tipo de bala hubiera causado que le hubiera volado la oreja. Nosotros no le decíamos mal a nadie, pero vamos, todo eso fue un show bien montado. Entonces, y también otro tema, me está faltando otro tema, Trump, entronizado, ¿se acuerdan lo que sucedió en la Catedral de Notre Dame, allá en París? Bueno, ahora, vamos a ver que en Apocalipsis 6, porque varios hermanos me han estado preguntando qué es lo que viene ya para pronto. Bueno, tiene que venir guerra, crisis y epidemias. ¿Por qué lo marca Yahshua HaMashiach en Mateo 24 y está descrito por Juan el apóstol por medio del Malaj, las palabras de Yahshua en Apocalipsis capítulo 6? Bueno, entonces vamos a ir a una cita que para mí es muy importante. Vamos a 1 Reyes capítulo 6. Vamos allá, 1 Reyes capítulo 6. Antes de iniciar las diapositivas, por favor pongan mucha atención. Esto es mucho más importante de lo que todos pensamos, porque ante nuestros propios ojos está sucediendo algo psicológico. Es decir, se está inundando de información. No hay día, ni hora, ni media hora, ni segundos que Donald Trump no causa un revuelo a nivel mundial con otra noticia. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de todo eso, de estar ahorita atemorizando al mundo por todos lados? Vamos a verlo. Bueno, pero vamos a 1 Reyes capítulo 6, verso 23. 1 Reyes 6, verso 23. Dice así. 1 Reyes 6, 23 dice, hizo también en el lugar Kadoshim, o sea, los antiguos, 2 querubín, de manera que, de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Cada codo son 45 centímetros, de tal manera que cada querub, así se dice en hebreo, cada ángel, digamos, cada querub, tenía 4 metros y medio de altura. Anótenlo, 4 metros y medio de altura. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿cuál era el querub mayor? Satanás, Hasatán. ¿Sí? Luzbel, la luz bella, que por pecar, por quererse sobrepasar la autoridad del eterno Yahweh, entonces él fue rebajado, ¿sí? A un demonio, a un terrible demonio. Entonces, el querub era Satanás, no en el caso de los querubín que estaban en el arca. Cada querub medía 4 metros y medio. Bueno, grábenselo muy bien eso por lo que quiero comentar. Entonces, un querub, uno de tantos querubín, era Hasatán. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, entonces
Vamos a ver aquí, vamos a ir entrando a las diapositivas. Le voy a pedir a nuestro amado Roe Luis, y esa es la primera diapositiva. Ahí lo tienen ustedes. Él mandó a hacer una estatua, una imagen que tiene altura de 15 pies. Bueno, esta no es mi interpretación, es la interpretación de una Jod de la Congregación Gozo y Paz de la Kehilá Mundial, originaria de Ucrania. Pero está en lo correcto. Altura, 15 pies, 1 más 5, 6. Peso, 6 toneladas. Costo, $1.000.000. Es decir, 6 ceros. Entonces ahí tienes el 6, 6, 6. Ahora, estoy seguro que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo. Yo estoy dando la información según lo que marca el Tanaj y por lo que vamos viendo cómo se va presentando todo. Es la posición que adoptó Donald Trump cuando fue lo del tiroteo, que fue una farsa. Fue una farsa. Bueno, ahora, vamos a ver, entonces ahí tienen el 666. Si quieren tomarle una fotografía, no hay ningún problema, pueden tomarlo, pues eso salió a nivel mundial. Y la cuestión es que esta estatua va a estar recorriendo todo Estados Unidos. La información es esa, que va a estar recorriendo todos los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, ¿por qué tanto alarde, verdad? ¿Por qué tanto ego? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a la siguiente. Ahí tienes la cita que acabamos de leer, 1 Reyes 6:23. Entonces un codo, 45 centímetros. Los querubín tenían 10 codos, por lo tanto 4,5 metros. La estatua de Donald Trump mide 15 pies, un pie 30 centímetros, es la misma medida, 15 pies por 30 centímetros, es 4,5 metros. ¿Casualidad? No, no es casualidad, hermanos, créanme lo que no. Ahora, la estatua de Trump mide lo mismo que los querubín del Arca del Pacto. ¿Tú crees que sea casualidad? No, ellos tienen medido todo. Vamos a la siguiente. Recuerden el símbolo de Egipto, las alas, de Persia, las alas, de Roma, las alas del águila, y de los Estados Unidos de América. Es la misma cuestión, es la misma situación. Esto es muy importante porque todo ya se está desencadenando. No se va a desencadenar, ya se está desencadenando. La caída de Babilonia ya inició. No va a iniciar, no, ya inició la caída de Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, vamos a la siguiente. Y todos esos imperios pues subyugaron a sus súbditos, era idolatría total, etcétera, etcétera. Las gorras que tú ves a la derecha son las gorras que usan los masones grado 33. ¿Tú crees que sea coincidencia que Donald Trump utilice gorras tipo beisbolera con esos colores? No, no es casualidad, tampoco es casualidad. Ellos hacen todo muy medido. No exacto ni perfecto, porque perfecto solamente es Yahshua Mashiach, el Todopoderoso. Pero esa es la situación, esa es la realidad, eso ya lo he venido ministrando en los temas que yo les recomendé ver. Bueno, ahora vamos con los obeliscos. Ahí tienes el obelisco de Babilonia, que significa, y con todo respeto de todas las hermanas, significa el pene erecto del dios Nimrod, pero es un pene no circuncidado, o sea, es un pene incircunciso. El de Babilonia, el de Nueva York, el de Londres, el del Vaticano y el de Washington, D.C. Todo planeado, son masones, etcétera. Todo eso ya lo he ministrado, no quiero cansarlos con las mismas ministraciones, pero sí es un recordatorio muy importante. Vamos a la siguiente. Aquí vemos la pirámide, sí, egipcia, totalmente, sí, y ahí está en el centro Donald Trump cuando estaba como candidato. Entonces es lo mismo, hermanos, es el mismo tipo de imperios, por eso quisimos poner las alas de Roma, las alas de Persia, las alas de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos con la siguiente. Bueno, encontramos ahí las estatuas egipcias, ¿sí? Y encontramos del lado derecho lo que ha hecho Estados Unidos de Norteamérica. Abraham Lincoln, ¿verdad? Encontramos deidades egipcias y encontramos ahí Washington y demás, del lado derecho, ¿sí?, de Estados Unidos de Norteamérica. Es lo mismo, son calcas de. Ahora, la siguiente es muy importante porque esto yo lo avisé y también lo subimos a YouTube. Es la luna roja, que no se esperaba, del 19 de enero de este año 2025,
cuando un día antes de que Donald Trump tomara la presidencia, exactamente en el Capitolio, exactamente en Washington, exactamente lógico en Estados Unidos de Norteamérica. Y la luna estaba menguante. Y según la aplicación, que yo les mandé una fotografía, pueden ver el video en este mismo canal, nada más se van hacia atrásito, y la luna estaba al 66.6%, menguante. Y ahí tienes otra vez 6, 6, 6. ¿Casualidad? No. El Eterno nos está avisando claramente todo esto. Ahora, sin meterme yo con la familia de este señor, pero vemos ahí a la esposa del presidente Donald Trump, y es la mujer encadenada. Sabemos que Andrómeda representa a Israel, ¿sí? A Israel. Pero su esposa, vean, los ojos no se notan, etcétera, no es por otra cosa, pero aquí representa a la mujer encadenada. Es decir, esto es un simbolismo y permítanme lo que ustedes, yo les diga que ustedes piensen qué significa, ¿sí? La mujer representa a Israel. Melania Trump no representa a Israel, pero simbólicamente es algo que va a suceder. Es algo que va a suceder. ¿De acuerdo? Yahshua HaMashiach desencadenó a la mujer, sí, a Israel, pero el simbolismo es ese. A ver, Melania Trump no representa a Israel, no, pero es una mujer, sí, está encadenada ahí. Todo lo de los vestidos, todo eso no creas que es casualidad, hermano. Esto, hermanos, amigos, amigas, esto tiene que ver todo con lo que ya está sucediendo. Bueno, vamos a la nueva Guerra Fría. No hay necesidad de una guerra con tanques de guerra y aviones, no, ya está la guerra, ya está la guerra. La nueva Guerra Fría, Trump ha puesto aranceles a varios países y amenazando a otros. En el caso de México y Canadá, los aranceles impuestos están en pausa hasta el 1 de marzo. Los aranceles aplicados a China, el 10% en ciertas cosas y demás. Amenaza de aranceles a la Unión Europea y a Taiwán. ¿Qué es lo que está haciendo este señor al salir de la OMS, al salir de la ONU, al salir a poner a todos a temblar, menos a nosotros? Nosotros confiamos en Yahshua Mashiach. Pero a temblar, por ejemplo, en la Unión Europea, a Canadá, a muchos países. ¿Qué es lo que está haciendo? Va a ser totalitario. Ojo con eso, totalitario. Totalitario. Váyanse grabando eso, amados hermanos, por favor. No es casualidad que se haya salido de acá, que esté atacando por allá, etc. Ahorita psicológicamente se le llama, no tanto como guerra, pero sí es digamos, como una paliza lo que está haciendo este señor con el mundo. Es decir, amenaza. Y después dará una salida aparentemente pacífica. Ya saben ustedes de qué se trata. La imposición de un nuevo orden. Trump ha retirado financiación y participaciones de Estados Unidos de Norteamérica de múltiples organismos internacionales para establecer su liderazgo e independencia sobre otros países. Ojo con eso, hermanos. Estados Unidos se retiró del Acuerdo Climático de París, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ojo con eso, hermanos. Ojo con eso. Derechos humanos no van a valer nada. Del Tratado de Libre Comercio. En 30 años de Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, no había habido este tipo de situaciones horribles de que te pongo aranceles y demás, porque hay cosas firmadas. En el caso de México, porque estamos transmitiendo desde el centro de México, bueno, el último acuerdo que hizo fue con el presidente anterior, antes de que subiera la presidenta Sheinbaum. Y entonces el hecho de decir, ahí te voy, te aumento el 30% de aranceles, es totalmente anti todo, es injusto totalmente esto. Pero recuerden que los aranceles no fueron cancelados, pero pueden ser puestos a partir del 1 de marzo. Está produciendo un aislamiento para su país. Atención a esto. Está produciendo un aislamiento para su país. Por eso ya dije que viene la caída de Babilonia. ¿Dónde está profetizado? En Apocalipsis 18. Ustedes pueden revisar los cursos de Apocalipsis
que hay en este mismo canal. Hay un curso de Apocalipsis que di hace casi 20 años, y ahí se ve el video un poquito borroso, pero hay otro curso que es más reciente. Pueden revisarlo, por favor. Vamos al siguiente. Seremos sus dueños. Trump sugiere que Estados Unidos de Norteamérica tomará el control de Gaza y que los palestinos deben irse permanentemente. ¿Esto qué es? Patear el avispero. Es decir, así el Islam se va a levantar y se van a cumplir las profecías de Apocalipsis 17. Sí, porque el Vaticano será incendiado por el Islam. Eso ya lo he venido ministrando desde hace 20 años. Entonces, ahorita hay nada más, ¿por qué no decirlo? Dice que gente que está ayudando ahí en Gaza son mercenarios. No es que yo esté apoyando a grupos terroristas como Hamas y Hezbollah, no, para nada, no, para nada. Pero esto tiene un trasfondo muy fuerte, hermanos. Ahora, vamos a la siguiente. Vean cómo dice aquí Trump. Durante la conferencia de prensa de 39 minutos, el presidente Donald Trump reveló que quiere que Estados Unidos sea dueña de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza ha sido una fuente de destrucción y tan mala para la gente, que las vidas allí son miserables, dijo Trump. Tiene que ir a otros lugares, hay muchos de ellos que quieren partir de ahí. 1.8 millones de gazatíes tienen que marcharse. Los países ricos de la región deberían financiarlo. Pueden ir a un área o 7 o a 12, nos aseguraremos de que se haga algo increíble. Tendremos paz, recuerden lo que dice en la Biblia, ¿verdad? Cuando digan paz y seguridad, tendremos paz y no dispararán, matarán y destruirán, añadió. Pero esto tiene un trasfondo, y si tú ves ahí el título es Trump, es una trampa, porque es lo que marca la Biblia, hermanos. Paz y seguridad, tendremos paz. Hay una de información por todos lados, amados. Y ojo con la siguiente noticia. Trump dice que ha dejado indicaciones para arrasar con Irán si lo asesinan. Él declaró el día de ayer, si soy asesinado, atención a esto, si soy asesinado, el país de Irán tiene que ser arrasado. ¿Qué marca la Biblia? ¿Qué marca la Biblia? Porque nuestra guía es Yahshua Mashiach, la bendita Torah, la bendita Biblia. Irán no va a desaparecer porque Irán va a participar en la guerra de Armagedón, eso hasta el final, hasta que venga Yahshua Mashiach. Tú lo conociste con el nombre de Jesucristo. Su nombre correcto es Yahshua, que significa Yahweh salva, Hamashiach. Entonces, en esa guerra va a participar, ya no existirá Hezbollah, ya lo ministré, ya no existirá Hamas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, Irán seguirá. E inclusive va a haber muchas almas en Irán que serán salvas. Y eso está en Jeremías 49. Y es que en realidad el Eterno tiene un remanente en cada nación. Por eso dice Juan, y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. De hecho, tenemos ya hermanos en el país de Irán. No son latinos que se fueron a vivir allá, sino son iraníes que entienden el español. Ellos han viajado a España y saben español y demás. Entonces, esta noticia me llama mucho la atención. ¿Qué es lo que yo pienso que puede suceder con mucha probabilidad? Que simulen un asesinato del presidente de Estados Unidos y lo hagan resucitar, lógico, falsamente. Vamos a ver qué dice el Eterno, pero por favor, no es normal que alguien esté anunciando, es que este es el personaje más cuidado de todo el mundo. Por favor, recuerden que los automóviles donde él viaja, que son varios, para que no se sepa en dónde va, se llama la bestia. Recordemos todo eso, hermanos. Hay tantas cosas que ya hemos ministrado, ¿verdad?, o que hemos visto en las noticias, pero a veces se nos olvida. Entonces, como alguien que es el más cuidado ya está anunciando que puede ser asesinado. Y ya con el antecedente del falso atentado, con el rifle y toda esa faramaya, pues pudieran hacer, vuelvo a repetir, una falsa muerte y una falsa resurrección. Y los hermanos de casa de Judá, los hermanos judíos, consideran a este como el Mesías de Edom, ¿sí? Bueno, de Esaf, ¿sí? Porque Esaf era pelirrojo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que están esperando los hermanos de casa de Judá? Bueno, ellos están, este señor es un incircunciso, está incircunciso, lógico, es de origen alemán,
pariente de Amán, sin duda. Recuerden que en Purín se va a poner la luna roja, la luna de sangre, y recuerden que la del 19 de enero, un día antes de que tomara posesión, no estaba contemplada en ningún programa de computación que se pusiera roja. Y recuerden que estaba al 666%, 66.6% menguante, no es casualidad. Entonces, repito, podían hacer una falsa muerte, una falsa resurrección. Cuidado con eso. Siguiente. Bueno, aquí le voy a ceder la palabra al amado Roe Luis Cervantes. Shalom Ubrajá, amado Sahim, con su permiso, amado Naví. Les saludo con mucho gusto y les pido por favor que me permitan su atención. Vamos a analizar varios puntos que son muy interesantes de lo que ya nos ha venido ministrando nuestro amado Naví y vamos a comprender con la ayuda de Yahshua todo lo que tenemos que saber para estar listos y poder ver con claridad en esta crisis que se ve en el horizonte. En su pantalla ustedes pueden ver que dice un anuncio de la Embajada de Rusia en México. Rusia abre la puerta a México y a otros 6 países en su mercado de divisas. Venimos de un mundo o de un orden mundial en el cual todo es globalizado, todo es internacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países empezaron a buscar alianzas. De ahí surgió, por ejemplo, el Foro Monetario Internacional, el Banco Mundial, en el cual los países vencedores empezaron a buscar unirse para crear asociaciones, instituciones y demás entidades que fortalecieran la unión entre los países. Esto ha venido desde la Segunda Guerra Mundial hasta este momento. Hoy vamos a empezar a ver, amados Sahim, estimados amigos, amigas que nos acompañan, un mundo que va a cambiar. Lo que tantas veces se ha ministrado acerca de un nuevo orden mundial y anunciado por las élites ya empezó a suceder. Aquí en este comunicado Rusia está con esa visión en la cual está buscando invitar a México a unirse a ellos, a estas asociaciones mundiales, como son los BRICS, para poder fortalecerse. Pero el mundo está cambiando. El mundo ahorita ya está empezando a tener una visión nacionalista, ya no internacionalista, donde, por ejemplo, en América Latina se hacían tratados como la CELAC y también el Grupo Puebla y demás. Todo eso está en camino de desaparecer. En esta parte dice al final, en total la lista ahora incluye 40 países. Las instituciones de crédito y los corredores de estos países tendrán acceso al mercado de divisas ruso, así como al mercado de instrumentos financieros derivados. ¿Qué pasa si México u otro país se uniera a los BRICS? Ya lo adelantó Donald Trump, va a imponer un arancel del 100%. Vamos a pasar a la que sigue. Sin embargo, no nada más lo que está diciendo Donald Trump es lo que es importante o relevante. Todos los países vienen con niveles de deuda muy altos. Después de lo ocurrido en 2020, hubo una gran cantidad de gasto, se tuvo que disponer de muchos recursos para poder soportar la falta de trabajo que hubo durante prácticamente 2020 y parte de 2021. Esta deuda no se ha podido disminuir y hoy ha llevado a que países, por ejemplo, vemos como Kenia, se tengan que incrementar los impuestos para que de todo lo que junta, de todo el dinero que produce ese país, el 60% se destine a pagar deuda externa. Veamos que no nada más es la crisis de lo que dice Trump y que si dice esto y que si dice el otro. Ya cada país, y de hecho no hay país en el mundo que no haya incrementado su deuda desde 2020 hasta la fecha. Aquí vemos, por ejemplo, para todos los que sepan de economía, les pido que tengan un poco de paciencia, estamos hablando al público en general, cómo hay muchos países que están gastando lo mismo o más de lo que gastan en educación, en salud, en inversión, para pagar sus deudas. Trasladémoslo a un hogar. Imagínense que de lo que ingresa al hogar por el trabajo del papá, de ese 100%, el 70% se usara para pagar una deuda. La familia tendría que sostenerse solamente con el 30%. Es algo grave porque
Esto, aunque no se ve entre esta nube y esta cortina de noticias y bombardeo constante, es algo que está presente y que todos tenemos que conocer, porque al final esta deuda se tiene que pagar. Algún día los acreedores pedirán su dinero, pedirán lo que prestaron, y entonces vendrán problemas muy graves, muy graves. La ONU, entre sus informes, los cuales ellos hacen anualmente, dice que se necesitan 1.500 millones de dólares para hacer frente a la crisis sanitaria y alimentaria. Esto es mínimo, realmente se necesita mucho más. Vuelvo a lo mismo, porque hay países en guerra, porque hay países que están gastando más de lo que perciben o un porcentaje muy alto de lo que perciben para pagar sus deudas. La diapositiva que sigue nos permite ver algo que comentó el señor Elon Musk, que es también asesor de Trump. Con la implementación de la inteligencia artificial se está incrementando el gasto energético, pero yo me iría un poquito más atrás para poder tener el contexto completo. En 1980 se tenía en un hogar los focos que iluminaban cada habitación, tal vez una televisión, un radio y no más. Tal vez alguna otra televisión en las habitaciones, pero eran aparatos sencillos y contados. Desde 1990 y en la década de los 2000, principalmente se empezó a incrementar el consumo energético. Pasamos de tener los focos, la televisión y el radio, el refrigerador también, a tener todo esto, más computadoras, más celulares, más un módem que nos permite conectarnos a internet, más focos, más etcétera. El incremento de energía eléctrica y de energía en general ha ido aumentando. También ha habido un aumento de vehículos en todas las ciudades, donde antes se tenía solo un vehículo, ahora se tienen 2, se tienen 3, se tienen motocicletas, se tienen vehículos eléctricos, se tienen bicicletas eléctricas, scooters, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el incremento de energía, de demanda de energía es muy alto. Además de esto, que ya de por sí ha llevado a que muchos países no puedan dejar de usar fuentes como la radiación, las plantas nucleares, o que tengan que depender del petróleo o del carbón, como en el caso de Alemania. Esto ya es una crisis importante porque ya no hay suficiente energía para satisfacer todo lo que se necesita. En el caso de Ecuador, algunos meses de este año y del año pasado se tuvieron que hacer apagones para poder nivelar la energía necesaria para hospitales y para otras cosas, porque no se podía abastecer a la totalidad del país. Lo mismo ha sucedido en Venezuela, lo mismo ha sucedido en Cuba, lo mismo ha sucedido en algunos países de Europa que no son tan grandes. Inclusive en Alemania ha habido plantas de fábricas, vamos a decirlo, plantas de automóviles, que han tenido que parar por días o por horarios para poder seguir, que no se sature la red eléctrica. Si a todo esto le aumentamos una gran cantidad de computadoras que son muy, muy, muy grandes, que son las que producen o procesan todos los datos de la inteligencia artificial, el panorama mundial se ve complicado. Porque por un lado se está buscando que haya energías limpias, que no son confiables, que son intermitentes, y por el otro se está buscando una demanda de energía mayor. Eso es a lo que se refiere este señor Elon Musk. ¿Es de tomarse en cuenta? Sí, porque esto puede derivar también en un gran reseteo, en donde decir, ¿saben qué? Vamos a tener que limitar el uso de energía para ciertas cosas vitales y vamos a limitarlo para ciertas cosas que no son vitales. Hay que tenerlo muy presente, no es para asustarse, pero sí para tenerlo en cuenta y confiar en Yahshua. Aquí aprovecho para hacer una invitación a todos los amigos, amigas que nos ven. No se trata de ser preppers, no se trata de ser
de buscar una autosuficiencia, de llenar la casa de paneles solares, de llenar, de tener generadores y demás, que también se puede, pero no es basar nuestra fe o nuestra confianza en eso. Porque al final, aunque se tuvieran plantas o paneles solares en una casa, si la cadena de suministros para un supermercado no funciona porque no hay diésel o porque no hay energía para los refrigeradores, de nada serviría tener un refrigerador con electricidad en casa. ¿Sí? Esto es más allá de lo que alguien pudiera pensar como un prepper, como alguien que se prepara, porque eso es muy común. No, lo único que va a sustentar a una persona en estos tiempos es seguir a Yahshua, por lo complejo del panorama que vamos a ir viendo enseguida. En Estados Unidos se están generando muchas noticias al mismo tiempo y pareciera confuso, pareciera complicado poder darse cuenta qué es lo que a cada quien nos afecta, qué es lo que a cada quien nos corresponde saber, qué debemos saber, cuáles son las consecuencias. Y esto es el punto central de lo que les quiero compartir. Permítanme, nuevamente les pido su atención. Si alguien está anotando, no anoten, permítanme su atención, por favor. La estrategia de Trump y de todos los que le asesoran es lograr la dominación, el control de las personas a través de mecanismos psicológicos, psiquiátricos, me atrevería yo a decir, que son muy avanzados y son muy complejos. Todo está calculado. El hecho de que en un día el presidente de los Estados Unidos esté firmando 5, 6, 7, 8, 9, 10 decretos no es casualidad. El orden en el que se los dan para que él los firme, el orden en el que fueron anunciados, no es casualidad. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense un perrito, una mascota, un gato, lo que ustedes gusten, el cual está siendo atormentado constantemente por su dueño. Le grita, lo golpea, lo amenaza constantemente, 10 o 20 veces al día. ¿Qué va a pasar si a ese perrito le abren la puerta? Lógicamente va a huir, pero ¿qué va a pasar si le abren la puerta y la parte de afuera fuera un bosque en llamas? Aún así, el perro huiría o el gato huiría, porque es mejor para ese animalito, para este ejemplo, el poder ser libre, aunque sea un momento, que vivir soportando los maltratos a los que lo están acostumbrando. Esta estrategia es la que está usando el presidente de los Estados Unidos con tantas y tantas noticias. Los analistas que lo están rodeando y los analistas de los medios de comunicación están cayendo en este juego porque no entienden por qué está firmando tantos decretos. Ellos dicen, está firmando decretos para que quienes nazcan en Estados Unidos no sean estadounidenses y se lo van a tirar. Claro que Donald Trump sabe qué decretos van a prosperar y cuáles no. Claro que sabe qué cosas va a hacer y qué cosas no va a hacer. Él lo sabe, lo tienen calculado. Lo importante es lo que esas palabras o ese decreto van a afectar a la población mundial. Si el hecho de que firme 5 decretos malos en el cual la gente está aterrorizada y al final el sexto es uno bueno, ese decreto sexto le va a dar tranquilidad a la gente. Un ejemplo. Hoy firmó la salida de Estados Unidos de la Organización de Derechos Humanos a nivel mundial, firmó también algunos acuerdos sobre otras cosas de comercio, se reunió con Xi Jinping por teléfono, atendió a Netanyahu, dijo acerca de todo lo que pensaban hacer en Gaza. Todo eso es malo, atemoriza a la gente, pero al final firmó un decreto para que las personas que no son del sexo femenino no participen en los deportes. Todo el día estuvo apaleando a la gente y al final les dio algo que les gusta, algo de tranquilidad. ¿Qué pasó con el perrito? Todo el día apaleado, le abren la puerta, respira. Dice, ya, estoy bien, aunque sea por un momento. Esa es la estrategia que tiene este sistema. Bombardear todo el tiempo con malas noticias, con noticias inquietantes, con noticias de incertidumbre, con crisis, con más conflictos, con esto. ¿Para qué? Para que al final el presidente de los Estados Unidos abra la puerta y diga,
esto es bueno, esta es la salida. Y va más allá. Hace un momento les mostraba yo una diapositiva en donde Rusia invita a México a unirse a un grupo internacional, como son los BRICS. La estrategia del sistema para generar un nuevo orden mundial es romper con todas las instituciones, con todos los tratados que hoy existen, porque no se puede tener un nuevo líder mundial, el que le entienda, el que escucha, comprenda. No se puede tener un nuevo líder mundial con instituciones formadas en donde todos tienen voz y voto. Se tiene que romper con todo ese sistema mediante disrupciones, mediante conveniencias, mediante presiones, como lo es en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El mismo Donald Trump firmó ese tratado. ¿Qué pasa cuando amenazó con poner los aranceles? Él mismo violó el tratado. No había condiciones, no hay una crisis en la frontera, como él lo dice. Él usó ese pretexto para generar condiciones de emergencia, de estrés, de presión económica y así romper con el tratado y renegociar en las condiciones que él quiere con Canadá y con México. Lo vuelvo a repetir. El romper el Tratado de Libre Comercio de América del Norte le permite hoy a Donald Trump negociar a su conveniencia nuevas condiciones con México y con Canadá. Todas las instituciones que va a abandonar Estados Unidos en los próximos meses son para promover su liderazgo sobre los países a los que está presionando. Rompió el Tratado de Libre Comercio, ahora tiene un liderazgo, aunque los analistas no lo quieran ver así, tiene un liderazgo sobre México y sobre Canadá. ¿Por qué? Porque no quitó los aranceles. Los aranceles siguen ahí, solamente están en pausa. El 1 de marzo se tendrá que renegociar y seguramente obtendrá nuevas condiciones adecuadas para su política. Así lo mismo con todo lo que está haciendo con las demás instituciones. Pero no es el único. La visión nacionalista que se está formando en todos los países que tienen la misma ideología que tiene Trump, como lo es Argentina y como lo es Italia y como lo es El Salvador, están uniendo esa visión para empezar a romper con organizaciones internacionales y así debilitar el sistema mundial actualmente conocido. Si Giorgia Meloni en Italia levanta la voz y empieza a quejarse nuevamente sobre la inmigración ilegal, como ya lo hizo en la Unión Europea, y en las próximas elecciones Alemania se une, porque también hay candidatos fuertemente populares y que son nacionalistas, es posible que la Unión Europea se disuelva. ¿Qué pasa si la Unión Europea se disuelve? Entonces Trump tendrá el poder para poder negociar todo lo que él quiera, país por país, sin tener el estorbo, el impedimento, el bloque de tener a la Unión Europea. Es un nuevo orden mundial, es un nuevo orden mundial. Ténganlo presente, amados hermanos, hermanas. Tiene que hacerlo así para que entonces la gente no se dé cuenta. Si en un día 10 noticias de este señor son de cosas simples o hasta sin sentido y que sabe que no van a prosperar y son cosas controvertidas, es porque en 8 o 7 o 6 está haciendo por atrás cosas como esta. Veámoslo hoy. Fueron varias noticias, pero las más importantes son lo que dijo acerca de Gaza y lo que dijo acerca del salirse del Tratado de Derechos Humanos. Eso es lo que importa. Lo demás es parte de la cortina de humo. Esa es la estrategia, apalear a la gente, saturarla, inclusive a los mismos especialistas. Yo estuve consultando con varios y personas que se dedican de lleno a esto, que son profesionales para eso, y ellos mismos no entienden. Dicen, no entendemos los aranceles, no entendemos por qué hizo esa política contra Canadá, no entendemos por qué ahorita está queriendo hacer esto, no coinciden con los datos económicos, porque la intención es esa. Forzar a la gente, forzar al sistema hasta que se quiebre.
Es posible que lo que esté sucediendo o lo que se dijo hoy más bien en Gaza sea una puerta para que él sea más aceptado en Israel y para que el Islam se empiece a levantar. Los países árabes no se levantan tan fácilmente porque no tienen motivos, cada quien son egoístas, cada quien ve su conveniencia. Cuando se reúne la Liga Árabe, ustedes pueden ver en la historia cómo se reían de Muammar Gaddafi cuando él les estaba advirtiendo de lo que después iba a ocurrir en la primavera árabe. Cuando hay un enemigo común, todos se unen. Recuerden estas palabras. Cuando hay un enemigo común, todos se unen. Ejemplo, la guerra contra Israel, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, etc. Eso es lo que está buscando hacer Trump al hablar de Gaza. E Israel no se está dando cuenta. Si hay, porque sabemos que hay hermanos de la casa de Judá, abran los ojos. Lo que está haciendo él es unir a sus enemigos, empoderándolos, poniéndolos en un contexto en el cual hay un enemigo común, y entonces ahí sí los lazos se van a olvidar, todos los impedimentos, todos los rencores y rencillas entre Irán, Arabia Saudita, entre los hutíes y demás, y se van a unir como está profetizado en la Biblia, Recuerden que hay un ejército que entrará a Jerusalén, y muchos se han reído porque sé que nos están escuchando de la casa de Judá y dicen que los hutíes no podrán hacerlo, pero probablemente no sean solo los hutíes. Por eso Trump está hablando y está diciendo lo que está diciendo. Démonos cuenta que este mundo no va a ser ya como antes, donde la ONU tenía poder e influencia. Ya a la ONU nadie le hace caso. Al mismo tiempo que esto, Estados Unidos, en cuanto a su sistema y su funcionamiento interior, está sufriendo el inicio de la caída del sistema conocido para todos los que viven allá. Muchas veces se ha hablado acerca del sueño americano, donde una persona llegaba sin nada y llegaba muy alto trabajando en Estados Unidos. Eso se terminó por ahí del año 80, tal vez en el 90. De ahí en adelante, todos los migrantes han tenido que trabajar muy duro para vivir casi igual, pero gastando en dólares, de lo que vivían en sus países. Hoy esta situación para los inmigrantes se está complicando, pero no nada más para ellos, sino para quienes viven en Estados Unidos. La economía ya está empezando a tener pérdidas porque los estadounidenses pues, se dedican a estudiar, van a la universidad, se dedican a labores tecnológicas y a muchas otras cosas, pero todo eso se sustenta en la mano de obra, vamos a decirlo, no calificada. Siempre se van a requerir campesinos, siempre se van a requerir personas que cuidan a los niños, siempre se van a requerir personas que estén dispuestas a servir. Y esa parte de un sistema económico generalmente no se toma en cuenta. Siempre se toma en cuenta a los investigadores, a los economistas, etcétera, a los líderes. Pero no hay líder si no hay quien atienda su casa. No hay líder si no hay quien le dé de comer. Entonces, este es el principio. Aquí ustedes pueden ver 2 noticias. Dice, redadas en California. La deportación masiva pone en jaque a estas empresas por escasez de trabajadores. Y en la parte inferior dice, granjero de Estados Unidos sufre tras la deportación de sus trabajadores mexicanos. ¿Qué pasó? Que en el caso del granjero de Estados Unidos intentó comunicarse con los trabajadores, no le contestaron, fue a su casa y en su casa no había, no digo nadie, no había nada. O sea, estos inmigrantes tomaron sus cosas y desaparecieron. ¿Qué va a pasar con ese granjero? ¿Qué va a pasar con ese rancho? ¿Qué va a pasar con esa guardería? ¿Qué va a pasar con ese supermercado? Pues que al no tener quien pueda trabajar en ellos, van a tener pérdidas y esas pérdidas se van a trasladar al Producto Interior Bruto, se van a trasladar a todos los ciudadanos americanos. Y no crean que esto le va a preocupar al presidente de Estados Unidos, porque ellos con 2 teclazos pueden solucionarlo en un informe a nivel mundial, como ya lo hicieron en innumerables veces antes. Veamos otra noticia, y esta sería la última. Dice, así impactan las deportaciones masivas de migrantes la economía de Estados Unidos. En una década, entre el 2.6 y 6.2% del Producto Interior Bruto estarían en riesgo.
Y ya en la parte de abajo es una nota del 28 de enero, veamos que ni siquiera es tan reciente, sino ya de algunas semanas atrás. Dice, empresas en Estados Unidos reportan bajas económicas a tan solo una semana del mandato de Donald Trump. Sí, cuando, vamos a hacer un poquito de historia, cuando Roma empezó a caer, fue porque empezó a haber división en su interior. Se dividió en varios reinos, estos reinos a su vez no tenían liquidez, ¿sí? Lo digo así, sé que no es la palabra más exacta, pero es para el público en general. Empezó a haber reinos, no había liquidez, es decir, no había dinero, la gente veía nada más por sus propios intereses y entonces así fue como, en pocas palabras, muy resumido, cayó el Imperio Romano. Si no hay mano de obra, si no hay producción de bienes y servicios, de alimentos de calidad, un país está condenado a la crisis porque tiene que comprar. Si en Estados Unidos el día de mañana no hay un agricultor ni un granjero que pueda sembrar un cacahuate, entonces no habrá cacahuates y tendrán que comprarlos, lo cual será más caro, más difícil, porque el quien vende va primero a poner sus intereses, es decir, va a venderle a quien le pague mejor y no a quien lo necesita. Entonces se ve un panorama complicado, les repito, no tengamos miedo, confiemos en Yahshua, no veamos la cortina de humo que está haciendo el sistema, el gobierno mundial, esto está profetizado. Si quieren saber qué va a pasar, vean la Biblia, estudien las ministraciones que nos ha dado nuestro amado Nabí, porque ahí está claramente y sin nube y sin distracciones y sin miedo todo lo que va a ocurrir con el mundo y con los santos. Si alguien no está guardando los mandamientos, es buen tiempo de hacerlo. Yo los animo a que lo hagan, porque no va a haber forma de solucionar esto. El mundo va a cambiar, lo dice la palabra, lo dice la Biblia. Y mejor que cambie estando nosotros protegidos que estando fuera. Vuelvo a repetirlo por última vez. Esto está bien planeado, hermanos, hermanas. Que haya tantas noticias, que algunas no tengan sentido, es una estrategia psicológica para tomar el control de todos los que están viendo noticias todo el tiempo. Entonces, ténganlo presente y yo le agradezco a nuestro amado Nabí por el privilegio que me da de poderles compartir esta información. Le doy gracias al Eterno porque me permitió entender esto y podérselos compartir, porque fue algo que yo le agradezco. Le pedí mucho al Eterno poder comprender qué es lo que estaba pasando y a Él toda exaltación. Toda Rabá, amado Nabí, que Yahweh les bendiga, amados Sahim Viajayot. Bueno, entonces ahora tenemos un panorama más claro, ¿verdad? Sí, la idea de Donald Trump es pegar aquí, pegar allá, pegar acá, pegar allá, desestabilizar, tomar el control total. Ahora vamos a suponer que surgiera otro personaje. Bueno, ahorita por la visita del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a Donald Trump, allá a Washington, pues lo ensalzó demasiado, pues era algo ya como idolatría de parte de Netanyahu hacia Donald Trump. Y nuestros hermanos de Casa de Judá nos están abriendo los ojos. Ni muchísima gente que está en religiones como el cristianismo y demás. Es tiempo de recapitular cómo está nuestra vida, de hacer arrepentimiento, apartarnos de los pecados, creer que Yahshua es el Señor, confesarlo como Señor, hacer el Tevilá, y en las ministraciones anteriores he hablado de entrar a todos los pactos. Pudiera salir otro personaje después de este, pero puede ser que hay que esperar el mes de Aviv, o sea, primavera, ¿de acuerdo? Sí, y la fiesta de Pesaj, porque ahí es donde totalmente este personaje se va a manifestar. Hay mucho más, pudimos hablar así. Y hay mucho más cosas que no podemos hablar. Desgraciadamente, pero bueno, ustedes entenderán. Que el Eterno les bendiga mucho, amados Sahim, Ajayot, hermanos, hermanas, amigos, amigas, y nos veremos prontamente en este Shabbat. Este fue un tema, por así decirlo, una administración para el público general, desde luego para la Keilah local y mundial, pero para el público general. Nos vemos pronto. Shalom.